un poquito todo, ¿no? Yo creo que todo se basa en lo mismo, en desacoplar, en hacer cosas sencillas, pequeñas, y que solo sean una cosa, que la haga bien, y es que al final todo se basa en eso. Hoy vamos a hablar de qué es el buen código, o qué es clean code, o en qué nos fijamos cuando buscamos un buen código. Me acompaña mi compañero Felipe, ¿te presentas? Hola, encantado. Me llamo Felipe Álvarez, soy backend engineer aquí en Mercadona Tech, coleguita de aquí nuestro amigo Emilio. Y nada, bueno, la verdad es que me gusta mucho pues todo el tema de las cosas clean en la informática, clean code, pues clean architectures, pues toda esta mandanga que al final pues va un poco todo junta. Y nada, intentaremos pues hablar un poquito de aquí a ver qué nos sale y poco más. Muy bien. Entonces, la primera pregunta aquí es un poco la pregunta difícil, ¿no? ¿Qué es el clean code? ¿Cómo definimos qué es el código limpio o qué es un buen código en general? O sea, ¿cómo definimos la calidad de código? ¿Cómo defines tú la calidad de código? Te digo, yo para mí hay una cosa muy importante en la calidad del código y que define qué es un clean code de algo que no, que es la simplicidad. Yo creo que un código bonito o no bonito siempre, sin duda alguna, es porque sea simple. Eh, Hay una cosa muy importante dentro del código que es que programamos para otros programadores y no para otras máquinas. Y al final, algo que a mí personalmente me gusta mucho y que me hace decir, tener como ese bonito olor cada vez que entras a un archivo en cualquier sitio, es que tú entres y sea lo que se esté haciendo, sea fácil de entender, fácil de ver y sea claro, ¿no? Que tú leas las cosas, las entiendas rápido, las veas de una manera rápida y no tengas que andar rebanándote la cabeza pensando a ver qué narices está haciendo. Para mí ese es el punto del clean code. Luego ya a raíz de todo eso pues empiezan a surgir todas las metodologías y todas las técnicas que han un poco, ¿no? Sí, eso además me recuerda un poco a una frase que dice Dave Thomas, que es uno de los coautores de Pragmatic Engineer Programmer, que es que el buen código es aquel que es fácil de cambiar, ¿no? Que un poco va por esa simplicidad que tú decías y que al final tiene razón, porque en nuestro trabajo, en nuestra vida profesional, nos pagan por modificar código, ya sea añadir una funcionalidad, ya sea cambiar la antigua, pero al final es modificarlo, por así decirlo. Y tiene una charla muy interesante que es que todos los patrones que tenemos de que si Magic Strings o Magic Numbers, que si abstraerlo a una capa, que si no sé qué, todos estos patrones, todas estas técnicas van detrás de hacer que las cosas sean fáciles de cambiar. Es decir, que si quiero hacer un cambio que esté muy acotado y no toque 80.000 archivos, que entender los tests y qué está haciendo el código sea fácil de entender, porque así podrás saber lo que hace más fácilmente a la hora de cambiarlo. Y estoy totalmente de acuerdo que uno de los puntos clave es el código sea simple y mantenible, ¿sabes? Sí, ajá. Es mantenible. Sí, sí, al final como que el clean code muchas veces empieza con, porque hay muchos como niveles de abstracción dentro de las buenas prácticas dentro de la programación, ¿no? Tienes como cosas más a bajo nivel, por ejemplo, desde pues cambiar el nombre de una variable, ¿no? Eso con un buen naming ya puedes conseguir grandes cosas, o extraer cosas a métodos, o crear clases, y luego ya tienes como unos niveles de abstracción más altos para resolver problemas más complejos, como por ejemplo, pues ya entra en parte el diseño, la arquitectura, cómo modelas un poco tu sistema, pero que al final todo se reduce en conseguir eso. Pues, bueno, es que ya te va a comentar los principios SOLID, el primer principio de todos, el de la responsabilidad única, que al final un poco todo va en busca de eso, ¿no? De la simplicidad, del desacoplamiento, que yo creo es que al final el clean code se basa en lo mismo, en lo que tú dices, ser capaces de tener cositas pequeñas, fáciles de cambiar, fáciles de entender y fáciles de mantener. Ya sea desde más bajo nivel, con un método, por ejemplo, que sea pequeño y que haga una pequeña cosita, como más alto nivel, como con un componente dentro de tu aplicación que sea también pequeñito y fácil de entender y fácil de cambiar. O sea, al final es que está todo muy unido en realidad. Todas las arquitecturas limpias, desde los principios sólidos, arquitecturas limpias, eh, técnicas básicas de programación básica, como lo dices de Magic Strings, Magic Numbers, métodos, nombres de variables. Al final es todo lo mismo, pero en diferentes niveles de abstracción, yo creo. Yo lo veo un poco así. Vale, también has dicho algo muy interesante que es entender el código, ¿no? Cuánto nos cuesta entender el código, también marca mucho cuánto nos cuesta cambiarlo, ¿no? Un poco así. ¿Cómo de decisivo crees que es el tema del naming? Porque es una gran pedota, a la hora de que el código sea mantenible. O sea, ¿premia mucho más que a lo mejor la arquitectura?
o está a la par, o el naming no es a lo mejor un tema tan importante? ¿Cómo lo ves? No sabría comparártelo ahora mismo, no sabría en qué nivel ponértelo con otras cosas, pero sin duda está en el top de las cosas importantes. O sea, un buen naming es de las cosas más importantes, si no de la que más, a la hora de programar. Porque al final, la manera en la que tenemos de entender el código es leyendo. Y cuando lees cosas que no entiendes o cosas que no tienen mucho sentido, te lías. Sobre todo si tienes a cosas que llamas en un sitio de una manera, a cosas que llamas de otra, o cosas que no tienen ni nombre, que como nombres de variables con una A, una B o lo que sea, que eso ya a saber, a entender eso. Entonces sí, yo creo que el naming es algo muy, muy importante. Y bueno, en base al naming también, bueno, no en base al naming, pero en base al lenguaje surgen cosas como el DDD, por ejemplo, eh, y que al final el ser humano nos comunicamos mediante el lenguaje, al final es capaz de plasmar ese lenguaje en el código y que otros seres humanos puedan entenderlo y leerlo y tener cierto sentido todo dentro de lo que estás plasmando, de lo que estás haciendo, pues no sé tú cómo lo ves, pero Sí, sí, yo igual que tú. O sea, al final creo que el naming es súper importante. Tampoco sabía dónde colocarlo en la escala de prioridades dentro de esa arquitectura, que sí, sistemas clean, etcétera. Y coincido contigo, lo de DD que has comentado, súper interesante, porque ya solo el lenguaje, ya no es nuestro código, sino es el lenguaje este ubicuo que tenemos con nuestro equipo, con los stakeholders, ya sean de no técnicos, diseñadores, etcétera, que muchas veces se pierde mucho tiempo en malentendidos, en cosas que una persona dice una cosa y la otra persona lo entiende de otra manera. Y hasta qué punto llega el naming, ¿no? Que también es importante en cómo discutimos las cosas de nuestro producto. sí, sí, totalmente. Al final, muchas veces tú, por ejemplo, puedes estar trabajando en una reunión y te explican algo y cuando hablas te refieres a ciertos conceptos con cierto nombre o de cierta manera, que luego tú cuando, seguro que te ha pasado alguna vez, que llegas al código y ves reflejado ese concepto con un nombre diferente. Ujú. Y dices, vale, lo que me han explicado está mal, o está mal el código, o no me he enterado bien, o hay algo que no funciona aquí, y es como esa discordancia, ¿no? Entre el naming que utilizas para referirte a las cosas y luego cómo lo plasmas en tus soluciones, que puede llevarte a, pues a problemas, realmente. Y puedes generar bugs y, bueno, de todo. Ya lejos de hablar de lo que te cuesta entenderlo. Vale, y un poco siguiendo este tema de complejidad que hablábamos, em, ¿cómo crees que afecta un poco también el tema de la social ingeniería, ¿no? Que hemos hablado muchas veces en el código, porque hemos dicho un código tiene que ser simple. Claro, el otro extremo es un código es complejo, ¿vale? Y esta complejidad puede venir por complejidad accidental o por la complejidad extrínseca, perdón, del problema. Ujú. Pero la accidental, esta que metemos sin querer, porque a lo mejor queremos montar una feria o nos vamos un poco por las ramas, ¿cómo crees que podríamos controlarla o incluso identificarla si ya existe y mitigarla? Mm. Sí, a ver, es que yo creo que esto es una de las cosas más difíciles, ¿no? Porque al final es lo que te digo, como que no hay un patrón claro sobre cómo hacer código limpio, sino que es siempre como intentar, pues eso, buscar esa simplicidad, ¿no? Y claro, sí que es verdad que hay patrones y hay técnicas y hay arquitecturas y hay muchas maneras de modelar y hacer las cosas, pero al final yo creo que es muy difícil saber cuándo tienes que utilizar ciertos patrones o ciertas técnicas, ¿no? Em, yo para mí es eso, es más fácil ir de la complejidad a lo simple que, que, que ver algo muy simple e intentar hacerlo. Es que no sé cómo explicarlo. Yo te digo que no es tan difícil y tan complicado, ¿eh? He visto muchos equipos yéndose a soluciones muy complicadas. Sí, sí, eso es verdad. Quizá, pues eso, el tener ese punto de, ¿no? De en qué momento aplico qué cosa, es lo realmente difícil. Y bueno, pues eso no te lo puede dar más que la experiencia, haber pasado muchas veces por ahí, haberte leído muchas cosas, tener mucho contexto de muchas cosas en general. O sea, es algo complejo realmente de hacer. Y ahora hablamos de es algo complejo y que requiere mucha experiencia. Me surge así la duda rápida de, ¿crees que la IA hace clean code? ¿O, o lo hace mejor que el programador promedio? Ajá. A ver, yo con la IA, no es que sea, o sea, considero que está bien, pero yo no soy muy fan. Yo no la uso a menudo, por lo menos en mi día a día no la uso mucho. Creo que está muy bien para tareas repetitivas que no requieren mucho pensar, ya. Pero para tareas, o sea, creo que todavía no sé si llegará, confío en que llegue en algún momento. Nos quedamos sin trabajo.
Pero yo creo que para ciertas cosas, hay ciertas cosas que solo nosotros nos podemos dar cuenta. Por ejemplo, lo que te digo, ¿no? Cómo resolver un problema de la manera más sencilla posible o cómo pasar de algo muy complejo o mal resuelto a una buena manera de haberlo resuelto. Yo para mí eso de ahí no me lo ha dado y todavía no me lo ha dado ni lo veo que me lo pueda dar. Sí, las pruebas tienen muchos matices, tienen mucho detallito, que ya nos cuesta a nosotros en el equipo darnos cuenta y corregirlo como para que una IA tenga el contexto. Sí, y lo que decimos de programar para humanos, y al final yo creo que solo un humano es capaz de darse cuenta de lo que para un humano es fácil de entender, ¿no? No sé. Por ahora. Esto por ahora. Es por ahora. Quizá algún día o sea, también si lo piensas, la IA no sirve porque el código que le da es para los humanos. Si algún día ningún humano programa, si todo fuese programado por IA, da igual el clean code, porque si todo funciona y tira, Porque pues... esto directamente a binario, ya no pasa ni por, ¿El qué pa' qué? ni por ensamblador, ¿te imaginas? Total. Y bueno, volviendo también un poco al tema de antes, que te quería preguntar una cosa, que la tenía incluso apuntada ahora aquí. em, Eso, ¿en qué punto tú también consideras que te pasas de frenada introduciendo demasiados patrones o cosas muy complejas para resolver problemas simples que te hacen que al final tu solución no sea clean code por mucho que lo intentes? Sí, a ver, yo soy un perfil bastante pragmático, en el sentido de, creo que hay que tener mucho en cuenta el balance entre la arquitectura y el día a día y la agilidad del desarrollo. Es decir, tú te puedes ir a la arquitectura más separada en capas, más abstraída, más lo que sea, y empiezas a añadir un montón de boilerplate, de ruido, carga cognitiva, conocimiento sobre cómo se hace, etcétera, que puede ralentizar el delivery. Entonces, para mí es buscar un balance entre ideas que funcionan y la realidad de tu equipo, la realidad de tu producto y tu día a día. Por ejemplo, DD es un tema pesado, ¿vale? El libro son 500 páginas de machacote. Si un equipo no sabe aplicar DDD o no ha empezado nunca con DDD y tal, introducir full DDD de cero es una tarea muy complicada, muy complicada y que va a atacar directamente al delivery del equipo. Entonces, ir introduciendo poquito a poquito estas ideas, que si empiezas extrayendo a repositorios tus objetos, empiezas a tener algún servicio más de dominio o más orientado a modelar con lenguaje tu problema, pues ya aporta muchos beneficios que una solución completa ahí, más que beneficios, aportaría desventajas. Entonces yo creo que es buscar un punto balanceado entre las ideas que te funcionan y el cómo funciona tu equipo. Siempre un poco yendo en dirección orientado a si ir a las soluciones que consideras que son las más adecuadas. Pero intentar forzar, digamos, una arquitectura limpia, un tal, sobre todo en proyectos legacy que heredas y que tienes que hacer cambios con deadlines, pues a lo mejor es contraproducente. Si empiezas un proyecto de cero es otro tema, porque si empiezas un proyecto de cero, partes de unas ideas, unas formas que puedes definir desde el principio y ya el greenfield es muy sencillo de tirar. Entonces ahí, pues obviamente irá un poco a lo que ya creas, consideres oportuno. Pero la realidad nunca ha sido, nunca ha sido fácil. Sí, sí, sí. Sobre todo con proyectos legacy es más difícil, ¿no? En introducir todos estos patrones. Sí, yo también lo pienso que eso, también hay que ser un poco pragmático, ¿no? Aunque a mí personalmente hay veces que me cuesta, porque es como que me gusta mucho esa sensación de ver algo que lo ves difícil, intrincado, que está todo muy junto, muy difícil de iterar, de entender y tal. Y como esa sensación de cuando vas refactorizando poquito a poco y acabas con algo bonito, algo clean, algo de lo que te sientes orgulloso. Pero te lo he dicho muy bien, refactorizar poco a poco. Sí, claro, el ser pragmático no es excusa para hacer software de mierda. De decir, Total. no es, no, yo pienso en el día a día, pienso en el producto, en la entrega, no. Ahí que hay momentos para una cosa y momentos para otra. Si no haces nunca caso de estas cosas, vas a ir acumulando de la técnica que te va a tirar el futuro. Entonces, ya digo, es un balance. Y igual que no es un extremo, tampoco es esto. Y tú justo lo que has dicho de facturación incremental, el poco a poco ir mejorando el status quo, cosas como lo de Boy Scout, de deja las cosas por los sitios por donde pasas mejor de lo que estaban, y pues todas esas cositas ya mejorando un poco los sistemas y haciendo que sean más mantenibles y que cada vez que te metas en el código no quieras dejar el trabajo e irte a plantar cebollas al campo. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que hay un punto interesante, que es lo que comentas precisamente del Boy Scout.
Para mí el Boy Scout es una de las reglas más importantes a la hora de buscar ese clean code en un día a día, porque es como, por ejemplo, creo que te lo leí en un artículo tuyo, que hablabas de programar y de dejar limpiar el sitio por donde pasas, al igual que lo haces con una cocina cuando... Hielo de la cocina, sí, sí. Esa me gusta mucho porque identifica mucho la regla del Boy Scout, que es básicamente, yo sé que todos los días, por ejemplo, en mi cocina, cocino y ceno, ¿vale? O sea, hago la comida y hago la cena. Si cada vez que hago la comida y cada vez que hago la cena me dejo un vaso sucio, Ujú. en una semana tengo la pila llena de vasos sucios. Pero si cada vez que yo cocino, ya sea para la comida o para la cena, eh, limpio el vaso que he usado y además aprovecho para limpiar un poquito la encimera. Y luego aprovecho para limpiar un poquito la nevera. Y luego aprovecho para tal. Pues en 2 semanas, en vez de tener la pila llena de vasos y todo llena de mierda, literalmente, tienes la cocina súper limpia y además te ha dado tiempo a ir cocinándote todo este tiempo, ¿no? Claro. Entonces, para mí, la regla de Boy Scout es algo muy importante, sobre todo, por ejemplo, en proyectos Legacy, en los que no es tan fácil introducir ciertos patrones o ciertas arquitecturas tan de golpe porque pues tienes muchas cosas por detrás, ¿no? Claro. Además, en la ventaja de cocina también indica incluso el contexto del equipo. Me gusta justamente lo que has dicho de yo hago la comida y luego hago la cena. Entonces, limpio en la comida y limpio en la cena. Hay equipos que, por ejemplo, imagínate que trabajas a mediodía. Ujú. A lo mejor no te da tiempo de limpiar a mediodía. Entonces, a mediodía te tomas la libertad de no limpiar, de no prestar tantos detalles al orden. Pero eso quiere decir que en la cena vas a tener que hacerlo. Ujú. Porque si no, ocurre lo que tú has dicho, que vas acumulando cosas en la pila y al final acabas con un desastre. Ujú. Y por eso hay que balancear, pero nunca olvidar o nunca dejar atrás ciertas cosas que hacen que nuestros proyectos sigan siendo viables y sigan siendo factibles. Que al final, desde ingeniería tenemos una de las posibilidades nuestras es la factibilidad del software. Pues me parece súper importante el no olvidarte de estas cosas, aunque sí que es verdad que dependiendo de la medida de equipo, del día a día y tal, tengas que un poco decidir si hacerlo antes, hacerlo después y hacerlo. El no hacerlo no está sobre la mesa, ¿sabes? Lo tienes que hacer. Totalmente, totalmente. Sí, al final la deuda se llama deuda precisamente porque es algo que pagas. Y si no te encuentras, el cobrador del frac y El cobrador de la deuda. La policía de la la parte de atrás. Sí, totalmente, totalmente. Al final, eso, muchas veces por querer ir rápido, generamos deuda por el camino, pero siempre y cuando generamos esa deuda a sabiendas de que más adelante la vamos a atacar, all good, bien. Ujú. Pero bueno, si siempre vas rápido y siempre vas generando deuda y la dejas ahí como que no existe, llega un momento en el que ya no puedes ir tan rápido, por mucho que quieras, porque tienes una cantidad de cosas por detrás que te hacen ir lento. Bueno, de hecho, hay muchos proyectos de software que se han ido a la mierda por no prestar atención a estas cosas. A mí me hace mucha gracia también cuando hablo con un equipo y les pregunto, bueno, ¿cuánta edad tenéis? Y me dicen, no tenemos deuda. Ya. Digo, ya. Ah, esta me la conozco. Y dices, no tienes un backlog de deuda. Es decir, no la tienes tratada. No la tienes seguro. Eso es imposible que no hayas quedado deuda. Yo no conozco ningún equipo, o sea, no he visto ninguna vez ningún equipo, ningún report, absolutamente nada que no tenga deuda. O sea, Otra pregunta es eso, que no la traceen ujú. o que no sepan que la tienen. Pero tenerla, la tienen. Bueno, es un tipo de deuda esta, la deuda inadvertida ¿Mm? que no sabes que tienes, pero que cualquier sistema inherentemente, por crecer, por su complejidad intrínseca, va a tener seguro. Sí. Sí, bueno, porque a día de hoy tú programas pensando que estás programando bien, Ujú. con las mejores herramientas que tienes a día de hoy, y quizá a día de mañana te das cuenta de que lo que programaste hace 2 años hoy lo consideras deuda. ¿Qué puede ser? Totalmente. Y vale, y también, pues hablando un poquito de todas estas cosas, ¿no? ¿Tú qué patrones sueles utilizar más o qué técnicas sueles utilizar más? En plan, ¿en qué cosas te sueles centrar en tu día a día o de qué cosas tiras más, ¿no? O sea, para mí hay un montón de cosas que aplicamos en nuestro día, obviamente. Creo que si me tengo que quedar con dos, bueno, dos o tres. Hay dos que son súper importantes y que cambian mucho el juego. La primera, inversión de control, es decir, que programes sobre abstracciones, que inyectes tus dependencias y que no intentes implementarlo todo en el mismo sitio con un pegote, mezclando que si clientes, que si bases de datos y tal. Entonces, esta mentalidad de mi caso de uso simplemente es con mi lenguaje ubicuo, con mi lenguaje de negocio, Ujú. yo hago algo,
pero me quito todo el ruido de que si conexión a base de datos, que si clientes HTTP, cualquier cosa. Y eso se consigue con inversión de control. Y la segunda es la independencia entre mi dominio y la persistencia, que se consigue en un patrón repositorio o similar. Que al final es, yo mi sistema modelo y uso los datos como yo quiero. El problema de guardarlo en disco, guardarlo en base de datos, lo que sea, aparte. Sí. Y ya no solo si lo guardo en base de datos o lo guardo en otro sitio, sino el cómo estructuras esa información. Creo que si acoplas tu modelo de dominio al modelo de tablas de base de datos que al final acabas utilizando para persistirlo, acabas teniendo una dependencia ahí brutal, que lo único que hace que tu lógica de dominio sea mucho más complicada. Ejemplo, tú puedes tener un pedido en una tabla y luego tener las líneas en otra tabla y luego tener los detalles del delivery en otra tabla. Si tú te acoplas a esa estructura de tablas para tu dominio, vas a estar jugando con objetos para arriba y para abajo versus a tener un objeto pedido que dentro, un agregado, una entidad de dominio que dentro tenga su información de entrega, sus direcciones, sus cosas y sus detalles. Y para mí eso y junto a inversión de control son dos cosas clave que hacen que tu código sea súper, súper, súper sencillo, porque en tu lógica de negocio y en tus casos de uso te basas simple y únicamente en resolver el problema que estás trabajando, no en las 40.000 cosas que tiene más el desarrollo de software, que lo único que hacen es distraernos. Sí, totalmente. De hecho, bueno, te voy a comentar sobre las dos que has dicho, pero sí, la primera, la inversión de dependencias, para mí es algo básico y fundamental por lo que dices tú, por quitarle, en plan, separar cosas que haces en el mismo sitio. En plan, cosas diferentes que al final solemos caer en aglutinamiento en el mismo sitio. Es una manera súper sencilla y súper fácil de separarlas. Y ya no hablemos, porque muchas veces la gente habla de inversión de dependencias como lo típico de no, porque esto como lo tengo inyectado, al final puedo cambiar uno por otro, tal, lo típico que se dice con los repos, por ejemplo, de no, pero si el día de mañana cambio de, de implementación de base de datos, puedo cambiar el repo y lo inyecto y tal, y no sé qué. Y para mí el punto no es ese, para mí eso es uno de los puntos, pero que nunca suele llegar. Para mí el punto es lo que dices tú, ¿no? Separar como esas responsabilidades en diferentes sitios y sobre todo en el testing. El testing, o sea, a mí en testing es lo que más me gusta. De hecho, muchas veces, yo hay veces que he tomado la decisión de no inyectar una dependencia si no la voy a testear aparte. Porque lo típico que tienes una dependencia que es, yo que sé, un servicio que te calcula un dato. Que es un dato que, yo sé, lo tienes calculado por ahí, algo que necesitas en muchos sitios. Por ejemplo, es algo que luego no acabas testeando aparte porque es algo tan sencillo, que va tan acoplado con lo que estás usando que no lo testeas aparte. Y hay veces que eso ni lo inyecto. En plan, muchas veces como que para mí el punto de inyectar, aparte de reducir esta complejidad, es también reducirte la complejidad en el testing, por lo que realmente. Estamos hablando mucho del código productivo y todavía no hemos hablado de testing, que luego habría que darle Ahí asumimos que código productivo significa código testeado. Sí, también. Súper. Sí. Bueno, Mucho estaba asumiendo, pero bueno, ya sabemos jugar estas cosas. Totalmente de acuerdo. El testing, la versión de control, te da una herramienta increíble, porque puedes sustituir una pieza por otra de testing, comprobar con qué se ha llamado, que tiene el comportamiento que quiere, y hace que no tengas estos monkey patches por medio de los stubs dinámicos que intentas conectar, sino que son piezas que de verdad puedes testear de forma ágil y cómoda. Sobre eso me parece súper, súper importante. Sí, de una manera unitaria. No tanto, no necesitas tener creados 20 objetos diferentes en base de datos para testearte algo que te calcula una fecha, por ejemplo, que eso yo lo he visto y me ha pasado y es por culpa de tenerlo puesto en el mismo sitio, ¿no? Vale. Y luego respecto a lo que decías de los repos, a mí también me gusta mucho porque, mira, sin ir más lejos, hace un par de semanas estábamos aquí con un repo legacy que tenemos y nos surgió un problema a resolver en el cual nos pusimos a analizarlo y a dibujar en la pizarra, porque teníamos que sacar básicamente unos datos muy sencillos de base de datos, pero en una base de datos muy legacy que ha ido iterándose a lo largo de muchos años y tal y tal y tal. Un pequeño cosa, pues es un pequeño monstruito que tenemos ahí, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta de que realmente era un problema muy complejo de resolver a nivel de base de datos por cómo estaban las relaciones hechas, porque estaban de una manera muy extraña, rollo. Básicamente, para sacarte un listado con dos datos, de un objeto con dos daditos, tenías que recorrerte no sé cuántas tablas. Y ahí, por ejemplo, introdujimos el patrón repositorio, y es que al final lo que fue toda la lógica de nuestro dominio, del problema que estábamos intentando resolver, fue algo hiper sencillo. Fueron dos métodos con dos fors, recorrer, sacarte datos de aquí a acá, súper fácil.
Y como que dentro de ese repositorio encapsulamos toda esa complejidad. Toda la mierda del repo. Queda feo, no pasa nada. Los repos son el debajo del sofá de nuestras casas. Es que en el repo, de hecho, yo hay muchas veces que tenemos mierdas y queries y cosas raras que yo digo, mira, está en el repo, estoy contentísimo, está ahí. Estás súper hasta. Totalmente. Sí. Y hablamos antes, ya que estamos hablando de test y de cosas, vamos a entrar en full a test. Venga. ¿Cuánto crees que los test hacen porque el código sea mantenible y sea sostenible en el tiempo? ¿O cuál crees que es su papel en todo este lío de Clean Code? Vale. A ver, o sea, contando, aunque los test son básicos e imprescindibles, si no puedes tener, gente, no puedes tener una base de código sin testear, eso empezando por ahí. Pues al final, yo creo que los tests, sobre todo si los utilizas como yo creo que nosotros los utilizamos aquí en Mercadona, que es más como, aparte de toda la funcionalidad que te dan los tests, como la propia base de probar tu código que funciona, también los utilizamos como como documentación, ¿no? Claro. Para saber lo que hace tu código. Entonces, al final, cuando tú te guías mucho en los tests, por ejemplo, cuando utilizas técnicas como TDD, que usamos nosotros, y te guías mucho por los tests para tu desarrollo, también eso se ve reflejado en que tú te guías mucho por los tests para entender tu código. Y al final, si no aplicas técnicas como las que hemos hablado ahora, de separar y simplificar tu código productivo, en tu código productivo, luego eso no se va a ver reflejado en los tests, porque al final, si tú tienes un archivo así de gordo, que tienes lo que dices, ¿no? Llamadas HTTP, accesos a base de datos, etc. 40.000 dependencias y 80.000 condicionales. Todo junto en una misma clase, Ujú. eso se va a ver reflejado en que vas a tener todo junto en una misma clase de test. Y los test van a ser muy complejos, no solo de iterar y entender, o sea, no solo de iterar y de hacer, sino también de entender, ¿no? Porque al final vas a ver un test, que eso nos ocurre aquí, y bueno, ocurre en mil sitios, es inevitable, pero vas a ver un test que está testeando. De hecho, para mí es un smell súper heavy, que se ve mucho. Cuando tienes una range en el test muy grande, tienes que crearte muchas cosas, tienes que moquearte muchas cosas porque tienes llamadas, lo que sea. O sea, tienes una range muy grande, luego tienes lo que es la llamada, y al final solo aserteas un pequeño valor de una tabla random en base de datos, algo así, que es como, ¿qué está pasando, rollo? ¿Por qué estoy creando cosas en base de datos? ¿Por qué estoy moqueando llamadas HTTP? ¿Por qué tal? Si estoy haciendo un cálculo de una fecha. Plan, La típica de necesito productos, áreas, información logística, todo eso para luego hacer algo totalmente nada relacionado. totalmente. Y al final, pues mantener, como que muchas veces, de hecho, pues eso, los libros, la literatura y todo lo que puedes leer por ahí se centran mucho en aplicar técnicas de clean code y técnicas de buenas arquitecturas y tal, y todo muy guay, en código productivo, pero si todas estas técnicas no las ves reflejadas en test, al final es pegarte una patada en los pies. Sí, aquí también volvemos un poco a lo que contábamos al principio del principio de reciprocidad única, de que al final es nuestro software o las piezas de nuestro software deberían tener solo una razón por la que cambiar. Tener una razón por la que cambiar significa que en los test compruebas un solo comportamiento o compruebas solo una parte. Si empiezas a tener un test con un montón de cosas, es que posiblemente esa pieza de software tiene un montón de razones o un montón de casos condicionales por los cuales puede cambiar. Que si tengo esto en una base de datos, que si esto es de una manera o de otra, y es un esmero muy grande de que cualquier cosa que vayas a tocar de tu funcionalidad es que vas a ir a los mismos tests y al mismo código. Y eso hace que sea código menos comprensible, tests menos legibles, y que al final pues es un problema. Totalmente. Sí, es lo que hablábamos un poco al principio. Al final, para mí es como que todas las técnicas y el clean code en general, por así decirlo, las buenas prácticas, es que está todo muy relacionado. Si vas en la búsqueda de lo que decimos, ¿no? De hacer las cosas sencillas, hacer las cosas que solo tengan una responsabilidad, que sean fáciles de cambiar, eso lo vas aplicando a cada pequeña cosa que vas haciendo, y eso al final te acaba componiendo pues todos los patrones de diseño, te acaba componiendo todas las arquitecturas que existen, te acaba componiendo pues un poquito todo, ¿no? Yo creo que todo se basa en lo mismo, en desacoplar, en hacer cosas sencillas, pequeñas, y que solo sean una cosa, que la haga bien, y es que al final todo se basa en eso. Y aquí, ¿qué opinas sobre el mantenimiento de los tests? ¿Vale? Porque muchas veces se ve a los tests como un ciudadano casi de segundo nivel,
como que sí, yo tengo mi código productivo, es el código que programo, desarrollo, y luego tengo los test. Como que yo he visto equipos que ni siquiera, mi vida profesional, que ni siquiera les pasan ni el LinkedIn, ni más el tipado, ni nada, porque son los test. ¿Para qué voy a pasarle el LinkedIn o lo que sea? Los test. ¿Qué crees qué opinas de esto? ¿O crees que sí que deberíamos tratarlos como ciudadanos del primer nivel y darle el cariño que se merecen? Ujú. Sí, sí, o sea, yo pienso que en el testing hay que darle el mismo cariño o más que a tu código productivo. Al final, tu base de código se compone tanto de tu código productivo como de tu código de test. Si lo que buscamos en los equipos es iterar rápido, es entender las cosas fácil y hacer una vida más fácil a los programadores, básicamente, no puedes descuidar algo que es más del 50% de tu aplicación, creo yo. Muchas veces mucho más. Porque normalmente para una clase así sueles tener tests que te ocupan mucho más. Por ejemplo. Entonces, realmente una base de código se compone de más tests o una base de código debería. Debería. Hay bases de código que no se componen de ningún test. Entonces, en ese caso, no te preocupes de los tests, no pasa nada, todo bien. Preocúpate de los errores en producción. A ver, también te digo, quien hace test es porque no se fía de su código. O sea, No, claro, por cierto. O no se fía del código del compañero, que es otra cosa muy interesante. Pero bueno. Pero sí, yo creo que tener los test limpios es muy importante, porque cuando tienes los test limpios y utilizas patrones de diseño en testing, que también existen, no solo existen en código productivo, luego iterar test, cambiarlos, entenderlos, añadir más, pues las mismas técnicas que utilizas en código productivo, luego aplicarlas en código de testing, pues ayuda. Claro. Muy bien, ¿tú qué opinas? Lo mismo, o sea, al final, volvemos un poco todo el rato a lo del principio. El código tiene que ser simple. ¿Por qué tiene que ser simple? Porque nuestro trabajo es modificarlo. Si que ustedes son una bazofia y te cuesta un montón entenderlos, cambiarlos, que si hacer el setup, que si modificarlo, que si tal. Entonces, el coste neto de hacer un cambio te cuesta más. Totalmente. Y pues eso es money, porque al final los desarrolladores cobramos. Sí. Entonces, el no hacer caso de los test no es una opción. Y tú tienes que tener unos test bien mantenidos, que sean legibles, fáciles de modificar. Igual que es fácil de modificar tu código, los test también. A mí, uno de los enemigos más grandes que tengo cuando estoy con algún equipo haciendo paging, lo que sea, es, hemos tardado 2 horas en escribir el test. Te voy a decir justo ahora. Pues que tardes 2 horas en escribir el test, a lo mejor quiere decir que estás testeando de una manera incorrecta o la forma que tienes o las herramientas que tienes para testear no son las adecuadas para tu problema. Porque no puede ser que te tires 2 horas haciendo un test y luego en 2 minutos tengas el cambio. Quiere decir que tu código está muy bien, que es fácil de cambiar, pero tus tests no. Entonces, hay que invertir en mantener las unidades con este código limpio que hablamos, igual que nuestro código productivo, porque es que si no, nos está costando más hacer los cambios y estamos costando más dinero a la empresa y estamos aportando menos valor a los usuarios o lo estamos aportando con más tiempo entre cambios. Sí, totalmente. Justo te iba a poner el mismo ejemplo, que para mí también es un esmero muy grande, cuando quieres hacer un cambio muy pequeño, que no tardas nada en hacer, pero tardas mucho en testear. Claro, eso te da un esmero muy grande, ya sea o de que los tests están mal, o de que la base de código está mal, por lo que decimos, ¿no? Que no hay nada desacoplado, está todo junto y entonces pues tienes que cambiar muchas cosas, entender muchas cosas para hacer un pequeño cambio. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, pues bien, todas estas cosas que hemos hablado, que si hay patrones, que si hay principios, que si hay pues, ciertas reglas que seguir a la hora de seguir. Para la gente que no sepa un poquito muy bien por dónde empezar o dónde adquirir este conocimiento, ¿tú qué libro recomendarías? ¿Cuáles te has leído tú? ¿Cuáles te gustan? A ver, hay muchos Ujú. y depende de qué te quieres centrar, tienes una cosa de las otras. Entonces, a mí dos que me gustan mucho, que es el Refactoring de Martin Fowler, que es el clásico, este que es rojito y negro. El reciente de Ken Beck, que es el Tidy First, Sí, que está muy bien también porque te da muchos consejos para el día a día. Y eso en cuanto a limpieza de código, que es un poco a lo que yo estoy más en mi día a día, porque siempre son proyectos más heredados, etcétera. Luego, si quieres meterte en proyectos nuevos o cambiar la arquitectura, pues ya te metes en DDD, que tienes el libro, el tocho azul típico de design y el rojo de Implementing Domain Driven Design de Vernon. Eso es cuanto a arquitectura, y luego ya tienes el Clean Architecture y etcétera, y los libros de Uncle Bob, que ya son los clásicos. Sí. Pero para mí,
en mi día a día, los de refactoring como de refactoring y Tidyverse son los que más me sirven porque es que un poco los ingenieros de software somos los líderes de Internet, los janitos en inglés, ¿Monitores? no, los que limpian los colegios. En los conserjes. Los conserjes, somos los conserjes del código, ¿no? Al final, todos son tareas de mantenimiento, por así decirlo. Y estos libros creo que te dan muchas herramientas, que es lo importante, te dan herramientas. Luego tú tienes que saber cómo aplicarlas. Pero te dan muchas herramientas para poder hacer este trabajo. Es como, es la fregona de oro, ¿no? Un poco para limpiar el código. Sí, son muy interesantes. Sí, totalmente. Yo a los que has dicho tú, o sea, bien, totalmente. Añadiría el de Clean Code, que también creo que da con muchas cositas pequeñitas para el día a día. Y además también habla de otras cosas, aunque se pueden pasar desapercibidas, pero también habla de TDD y de ciertos conceptos muy interesantes en el código, y yo ese también lo recomendaría. Sí, muy Sí. interesante, sí. Sí, al final yo creo que lejos de leer cosas, que siempre está muy bien, para mí un poco es lo que llevamos hablando todo este rato, ¿no? Que yo creo que más que saberse, por ejemplo, todos los patrones de diseño, porque hay libros y páginas dedicadas a patrones de diseño, bueno, es que hay alrededor de todo, Sí, sí. pero más que dedicarse a saberse las cosas de memoria y a saber cómo implementar las cosas de memoria, yo para mí un poco el punto es como aprender a detectar cuando las cosas no te hacen clic en la cabeza, ¿no? Cuando las cosas tú dices, aquí pasa algo. Aquí huele algo, entonces, sí, eso es. Y cuando aprendes a detectar un poquito eso, ya es como decir, vale, sé que aquí tengo un problema, sé que aquí tengo un problema por esto, esto y esto, ¿cómo puedo hacer o qué técnicas puedo utilizar o qué patrones puedo utilizar o qué arquitecturas o qué maneras de refactorizar esto tengo para dejarlo bien? Entonces, yo creo que para mí un poco el punto es ese, como intentar siempre ir buscando la manera de hacer las cosas sencillas y todas estas cosas que hemos ido hablando, y luego ya ver qué te encaja en cada punto. Totalmente. Que al final, pues leer cosas y tal siempre viene. Es cosas saber cuándo aplicarlas, entenderlas sobre todo, y un poco el practicar con ellas. Al final, la experiencia hace no, pues la práctica hace el maestro, y que se va aplicando. Y más o menos por el tiempo que nos queda, vamos a ir un poco despidiéndonos. Yo me quedo con 2 ideas, ahora me dices tú. Para mí es software simple y fácil de cambiar. Tú, si tuvieses que también quedarte con una idea, ¿la misma o algo a ti? Yo para mí, no, para mí es software fácil de cambiar y software simple. O sea, muy bien. Bueno, me parece muy bien, muy bien. Más fácil de cambiar. Sí, no están muy relacionadas. O sea, no es el software simple que hace fácil cambiar o bueno. Bueno, con esto nos quedamos. Os vamos a dejar los libros que hemos comentado en la descripción. También os voy a dejar un enlace a un Discord que estamos montando de Product Crafter para que hagamos comunidad, nos hagamos code reviews, hablemos sobre todos estos temas, que es súper interesante. Y muchas gracias, Felipe, por estar aquí. Seguro que volverá en algún vídeo. Y si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.